Bonjour, bonsoir, fanatique Conseil la Nation. Moi, senti que je suis content pour m'entrer, pour me communiquer avec nous. Je dis à m'apporter une information pour vous, une information de ça qui a passé entre République Dominicaine, Haïti, côté que nous avons un garçon qui parlait avec Abinadel, qui fait qu'on est Abinadel, c'est pour Abinadel griter dans wall li mettait pour Abinadel. Parti espagnol yo côté de le temps de là nous même n'a transféré si nous ka couper vidéo ça pour nous partager pour tomber dans bouche République Dominicaine yo parce que monsieur dit Abinadel en pile parole lui montrer Abinadel pas rien c'est là ça m'a tendé là il a dit une petite déclaration Claude Joseph fait et puis un moun a parlé mal de Claude Joseph il fait connaître il dit Abinadel qui est Abinadel quel est tout Abinadel qui est souillé Abinadel monsieur parler en pile pour c'est pas moi qui dit non entendez ça 4 millones haitianos vivimos en Francia. En Estados Unidos hay muchos militares haitianos que están en la Fuerza Armada en toda parte del mundo. ¿Usted cree que nosotros estamos observando lo que están haciendo la República Dominicana? Estamos viendo, estamos observando. Siempre se va en la Nación Unida, Haití tiene seguridad. Pero Abinader nos dando cuenta, muchas veces salieron camiones de armas ilegales, salieron de Santiago. Estoy hablando de Santiago, de la República Dominicana. Muchas veces salieron camiones de armas ilegales para llegar a los grupos de los delincuentes en Haití. Porque el grupo de Katsamaozo que están secuestrando los americanos, los canadienses hoy el día, eso tiene que ver a la República Dominicana también. Eso tiene que ver. Abinader, yo creo que aparte de este video, aparte del día de hoy, nunca más espero que Abinader trata de ir a tomar una decisión sobre de Haití. ¿Qué pasa después del terremoto 2010? Donde hay más de 3.000 personas mueren en Haití. ¿Qué hicieron Leonel Fernández? Leonel Fernández fue en las Naciones Unidas. Leonel Fernández fue en las organizaciones internacionales a pedir ayuda de que para ayudar a Haití. Y Leonel Fernández recibieron millones de dólares. Y te estoy hablando de expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Recibieron millones de dólares de que para ayudar en Haití. Porque ellos son aprovechadores. Los dominicanos son unos abusadores. Los dominicanos son unos mentirosos, son unos ladrones, son unos desgraciados. Leonel Fernández fue en la Nación Unida a recibir millones de dólares. ¿Qué hicieron Leonel Fernández con tanto dinero que recibieron, dice, para ayudar a Haití? Después que Leonel Fernández recibieron millones de dinero, hicieron poco de universidad. Hicieron una tontería de universidad en el norte del país y Leonel Fernández se quedaron con todo el dinero. Leonel Fernández se quedaron con tanta plata. La plata de nosotros. Pero yo estoy diciendo hoy, si Haití es pobre hoy el día, la pobreza haitiana no tiene que ver con los franceses. La pobreza haitiana tiene que ver con los americanos. La pobreza haitiana tiene que ver con los dominicanos, porque Haití tiene 3 grandes enemigos. Voy a seguir diciendo, nosotros, pueblo haitiano, no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados, dejar que Abinader está hablando en el nombre de Haití, porque se cree que no hay haitianos, porque se cree que los haitianos no saben hablar, que yo no sé. ¿Quién es usted, Abinader? ¿Quién usted, Abinader, para hablando en el nombre de Haití? Un Haití que salvar a ustedes dominicanos, un Haití que sacar a ustedes dominicanos, un Haití que tiene más de 23 años gobernando la República Dominicana. ¿Ahora quiere devolver? Ahora estamos en el siglo XXI, Abinader. Estamos en el siglo XXI. Lo que usted quiere hacer no va a poder hacer.
el compromiso que tiene usted de República Dominicana con los yanquis americanos que quieren meterse a explotar nuestra minería haitiana, no va a poder, porque lo que hay en Haití pertenece a los haitianos. Lo que hay en Haití pertenece a los haitianos. Los americanos no deben dinero. No deben dinero para reconocer nuestra independencia. Francia, hacerle al presidente Jean-Pierre Boyer pagar una multa. Esas cosas no hace en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Un pueblo que luchó. Un pueblo que luchó, que dar su sangre y no quería reconocer la independencia, no hace pagar multa. Y todavía ese dinero Francia tiene que devolver. En 2004, el expresidente Jean-Bertrand Aristide pidió de vuelta a Francia ese dinero de reparación. Los americanos, como son áreas de los franceses, los americanos hicieron un compromiso con los franceses, le dan un golpe de estado a Jean-Bertrand Aristide. ¿Por qué? Jean-Bertrand Aristide estaba pidiendo el dinero que Francia no hace pagar la multa para reconocer nuestra independencia. Eso no va a poder hacer Abinader. Usted no es nada. Abinader, usted no es nada. No es nada, Abinader, para hablando en el nombre de Haití. Usted no es nada. Cuando los españoles lo violaron a ustedes, no hicieron nada. Porque todavía sabe, Haití es el único país. Es el único país todavía no ha hecho las explotaciones. Ellos están buscando con bien su interés. Ellos están buscando algo que les conviene. Mira, el expresidente Jovenel Moïse, antes de asesinaron, fue en Rusia a negociar para tener la embajada de Rusia en Haití. ¿Sabe qué hicieron los americanos? Se enojaron. Un país que es libre, un país que salieron de la esclavitud desde 1803. Desde 1803 Haití salió de la esclavitud. Y todavía de 1915 estamos dirigidos por los americanos hasta el día de hoy. Desde el asesinato del presidente Guillaume Sam, los americanos se metieron en nuestro país. Los americanos están robando en nuestro país. Los americanos nos hicieron tanto daño. Ya basta, no podemos más. Porque los americanos hicieron tanto daño a nuestro país. Nunca pude haber un haitiano que puede decir a los americanos, ya basta con los abusos. Nunca podía haber un presidente haitiano que pudiera mirar a los americanos en la cara, decir a los americanos, ya basta. ¿Qué hace George Bush? ¿Qué hace Bill Clinton? Mira un delincuente que estaba cantando que se llama Michel Martelly. Es un delincuente, todo el mundo sabe, un delincuente que estaba en el cuarto posiciones en las elecciones. Bill Clinton se metió en nuestro país y a ser presidente a este delincuente que se llama Michel Martelly. ¿Por qué interés? Porque sabe que Haití hicieron de acuerdo con Venezuela. Venezuela lo prestaron dinero de Petrocaribe. Entonces, a Bill Clinton metieron en Haití y hicieron presidente a este delincuente que se llama Michel Martelly. ¿Por qué? Para poder robar nuestro dinero. La familia de Bill Clinton compraron mucho terreno en Haití. Mucho terreno tiene la familia de Bill Clinton en Haití. ¿Usted sabe qué es lo que tiene bajo de ese terreno? Yo te estoy haciendo una pregunta. Los terrenos que tiene la familia Bill Clinton en Haití que compraron, pregúntame, ¿por qué la familia Bill Clinton fue a comprar terreno en Haití? ¿Por qué motivo? Porque ellos saben lo que están haciendo. Para que metieron en Haití, destabilizar
nuestro político en Haití, destabilizar la economía de Haití. Entonces, delante de los ojos del mundo, decir Haití es el país más pobre del mundo, y luego ellos van a mandar la fuerza militar dominicana en Haití. Entonces, para que ellos se sienten seguros para empezar a hacer la explotación. Cuando te estoy hablando de explotación, porque Haití es un país rico. Haití no es pobre, Haití es un país rico. Haití es el país más rico del mundo. Le vendieron, lo comercializaron a Haití como pobre para que nadie sepa que Haití es el país más maravilloso del mundo. Haití tenemos un clima, el clima de Haití no es caliente, no es frío. El climático de haitiano es normal. Es el único país que tiene un clima que puede vivir sin problema en el invierno y en el verano. Haití. Haití. Los americanos quieren meterse en nuestro país a robar. Están utilizando a la República Dominicana. Cada día más utilizando a la República Dominicana para que cualquier presidente de la República Dominicana hablando mal de Haití, para que decir que Haití representando como un peligro por ello. Claro, con razón. Después de 1915 los americanos se metieron en nuestro país a destruir nuestra fuerza armada. ¿Qué es lo que esperaban? ¿Qué esperan? Si ustedes metieron un país y destruir la policía, destruir la fuerza armada y vendieron los materiales, los helicópteros, los aviones militares de haitianos, le vendieron a los dominicanos. Claro, hay que ver tanto delincuente en nuestro país. Como yo acabo de decir, si hoy hay grupo de delincuentes que se llama Genève hoy el día, el grupo de Genève que hay en Haití por la culpa de los dominicanos, por la culpa de los americanos, por la culpa de los franceses. Porque ellos son tres grandes enemigos de Haití. Son tres grandes enemigos de Haití. Comparte nuestro video. Recuerda que estás sintonizando la Radio TN Radical. Estamos en vivo, en directo a través de www.radiotnradical.com. Por las redes sociales puedes seguirnos por vía YouTube, Facebook, porque hoy estamos dando la respuesta al presidente Luis Abinader. Hace pocos días, Luis Abinader está maltratando a los estudiantes. Maltratando a los estudiantes. Los estudiantes no tienen la culpa de lo que está pasando en Haití, en República Dominicana. Los estudiantes, Abinader, si fuera una persona que tiene protocolo, en ningún momento tendría que haber cortar la visa de los estudiantes. Por eso digo, Abinader es el presidente más estúpido del mundo. Luis Abinader. Luis Abinader es el presidente más estúpido del mundo. Que están haciendo populismo, utilizando el nombre de Haití, decir Haití representando como un peligro por la República Dominicana, sin saber, ellos cada día más mandaron camiones de armas ilegales para destabilizar nuestro político en Haití. Porque la República Dominicana se siente feliz, se siente contento cuando un haitiano pelean entre ellos mismos. La República Dominicana se siente feliz cuando le mataron al presidente de Haití. Los dominicanos se sienten felices. Los dominicanos se ríen de eso, porque son mal agradecidos. Los gobiernos haitianos en aquella época no tenían que haber liberado a los dominicanos en la esclavitud. Los haitianos todavía tendrían que haber dejado todo los dominicanos. Dejar que violaron los españoles. Los dominicanos no tienen problema con los españoles que violaron a su hijo. Ellos no tienen problema de eso.
Los dominicanos no tienen problema con los españoles que le maltrataron, pero el problema que tienen los dominicanos con los haitianos. Malagradecido. Abinader, espero, a partir del día de hoy, Abinader, estoy hablando yo, Abinader, un haitiano. Te estoy hablando un haitiano activista, un haitiano que está viviendo fuera de su país, que sabe la realidad de su país. Abinader, te estoy diciendo, Abinader, Luis Abinader, según presidente de la República Dominicana, tu país resuelve el problema que tiene en tu país. Abinader, resuelve el problema que tiene en tu país. No mencionan nunca más Haití en tu boca, Abinader. Nunca hablar de Haití, hablar de tu país, hablar de Los Minas que está llena de delincuentes, hablar de Mendoza que está llena de delincuentes, hablar de Nueva Las Charles que está llena de delincuentes, hablar de Mendoza que está llena de delincuentes, de Los Minas, de Villa Duarte, hablar de ese sitio que está llena de delincuentes. Resuelve el problema que tiene con la policía dominicana, porque son unos muertos de hambre. Cuando la policía que le engañaron a los haitianos, ellos cogieron un avión, un camión. ¿Sabe qué hace con el camión? Andar en la calle a llevarlo preso a todos los haitianos. Así son los dominicanos. Cuando un dominicano tiene hambre, estoy hablando de la policía, porque ellos tienen tres grandes instituciones: la Fuerza Armada, los militares, la inmigración y la policía. Los tres son tres instituciones corruptos, más corruptos del mundo. Estoy hablando la policía dominicana, la inmigración dominicana, los militares dominicanos. Son falsos. Son falsos. República Dominicana resuelve su problema. No te metes con Haití. Resuelve el problema que tienes. Los militares que están matando uno a otro todos los días. Resuelve el problema de los delincuentes dominicanos todos los días que andan con la pistola atracando a la gente, quitarle el dinero, quitarle el zapato. Muchas veces uno anda en República Dominicana con un zapato nuevo, con una ropa nueva. ¿Sabe qué hacen los dominicanos, los delincuentes dominicanos? Estoy hablando de día. De día, no es de noche. Los dominicanos no esperan de noche para robar. Los dominicanos roban de día. Se quitaron el zapato, se agarran una pistola, porque es una mafia. La policía son peor que los delincuentes. Porque muchas veces la gente, ay, no tiene que hablar así con... ¿Quién es República Dominicana? ¿Quién es República Dominicana? Los dominicanos muchas veces se creen que gente. Nosotros haitianos somos trabajadores. ¿Qué son los dominicanos? Los dominicanos no son trabajadores. Cuando un dominicano llega a un país, ¿tú sabes qué es lo que hace un dominicano cuando llega a un país? A vender droga, andar con un zapato en la mano, o se mete en una peluquería a cortar perro. ¿Qué sabe hacer un dominicano? ¿Cuántos profesionales dominicanos hay? Pero si hablamos del profesionales haitianos, somos muchos. ¿Cuántos doctores profesionales haitianos hay? ¿Cuántos psicólogos profesionales haitianos hay? ¿Cuántos sociólogos haitianos hay? Hay muchos en la parte del mundo. Un haitiano fue el presidente de Canadá. Una haitiana fue el presidente de Canadá. O sea, te estoy hablando del gobernador de Canadá, Michelle. ¿Quién son los dominicanos? Abinader está hablando de ser víctima. Abinader están haciendo la víctima, pero no son muchos dominicanos que aman a Abinader. Hay muchos dominicanos que tienen problemas con Abinader. Porque Abinader sabe, hay muchos dominicanos que no lo quieren a él. Él hace la víctima. Cierra la frontera, corta la visa de los haitianos. Si se cierra la frontera, peor para los dominicanos. Peor para los dominicanos. Porque ustedes dominicanos, la agricultura dominicana, solamente los dominicanos fabrican, los dominicanos fabrican cosas, varilla o fierro para vender a Haití. La agricultura dominicana es solamente
para vender a Haití, no es para venderlo en otros países del mundo. Porque si los haitianos no compran a los dominicanos, se van a dañar todos los productos que hay en la República Dominicana. A mí me gustaría que cierre la frontera para que nosotros que vivimos fuera del país, para que fuimos a invertir en Haití, para que fuimos a invertir a la economía de haitiana. Porque los dominicanos se metieron con helicóptero en Haití a destruir nuestra agricultura. República Dominicana. Muchas veces usted ve un helicóptero, un avión caminando o andando arriba. ¿Tú sabes dónde viene ese avión? Ese avión viene de la República Dominicana a echar veneno en la agricultura haitiana para destruir la agricultura haitiana. Para que siempre el pueblo haitiano no tiene comida. Para que siempre el pueblo haitiano no tiene una buena agricultura. Son criminales. La mayoría productores, sector privado dominicano. Si nous en bas le créole, haïtien capteur de là, c'est pour nous mettre c'est pour nous vexer Abinadel, nous pas chier, c'est moun nous yé. Même si je ne dis nous dans pauvreté, faut que nous pas oublier trois grands ennemis nous gagnent qui c'est la France, qui c'est les États-Unis et République Dominicaine. Ou même qu'à vivre dans la République Dominicaine, c'est pour partager vidéo ça sous groupe dominicain. C'est pour partager vidéo ça sous groupe dominicain. Usted que está viviendo en República Dominicana, no te siente miedo. Sabemos, los dominicanos son unos brutos. Cuando un haitiano tiene un conflicto con un dominicano, ¿sabe qué hacen los dominicanos? Se metieron en la casa de todos los haitianos del barrio, se metieron en la casa de todos los haitianos del sector a robar todo lo que tienen en la casa. Así son los dominicanos. Así son. Cuando un haitiano tiene un problema con un dominicano, cualquier conflicto que sea, se ve todos los grupos de dominicanos andaron con machete a matar a los haitianos. ¿De qué estamos hablando, Abinader? ¿De qué estamos hablando, Abinader? Tu país tiene problemas. Tu país tiene problemas. Tu país tiene delincuentes. Tu país tiene muchas cosas malas, Abinader. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Abinader? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para hablando del gran Haití? Haití que fue salvar a ustedes de la esclavitud. Vive